Hay cosas en tu vida que cuestan más de lo que valen y aún así no las sueltas. Todo aquello a lo que te aferras tiene un costo. El problema no es el costo. El problema es que la mayoría no lo calcula. Y cuando tú lo calcules, te vas a dar cuenta cuánto tiempo llevas pagando eso. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas al episodio número 6 de Arquitectura Interna. El carro que nunca vas a vender. Mi nombre es Francisco Javier y me dedico justamente a expandir este tipo de temas de conciencia que día a día veo en mi realidad. Y el tema de hoy, el carro que nunca vas a vender. ¿De qué va este episodio? Tengo un conocido por aquí donde vivo que siempre se la pasa arreglando un carro. Cuando no le falla una cosa, es otra. Y cuando no es otra cosa, es otra, y así se la pasa siempre. Una tras otra cosa. Hoy es una cosa, mañana otra, y así se la pasa. Entonces, yo me puse a pensar, ¿por qué no lo vende? Sería lo más lógico, ¿no? Porque ya le ha metido mucho dinero. Y yo dije, lo más fácil sería venderlo. Uno nuevo le saldría más barato a estas alturas. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué no lo vende? Pero después me surgió otra pregunta. ¿Qué está pasando dentro de esta persona que hace que el mantener ese carro y estarle metiendo mano a cada rato tenga más sentido que venderlo? Porque si lo viéramos con más objetividad, desde afuera, yo que lo veo desde afuera, pues la respuesta es clarísima. Véndelo. Pero desde adentro no es tan sencillo. Porque desde adentro posiblemente hay algo que dice que no. ¿Y qué es eso aquello a lo que dice, lo que su historia le cuenta, que no es necesario venderlo? Y yo me puse a pensar, es que no solamente es que no es el carro. No estamos hablando del carro. Es el valor sentimental o emocional que le ha dado a ese carro. Y ese valor sentimental emocional viene de una historia, viene de un pasado, viene de una vivencia y de una experiencia. Por ahí mi papá me decía hace un tiempo, ¿quieres ver a un hombre pobre? Regálale un carro viejo. Y yo no la entendía al principio. Y me explicaba, sí, es que un carro viejo siempre le va a estar fallando una cosa. Cuando no son las bujías, cuando no son los balatas, cuando no es el motor, cuando no es la caja de cambios. Ya está viejo, pues, o sea, ya dio lo que tiene que dar. Hay gente que se enfoca justamente pues, a rearmar este tipo de autos, ¿no? Que son como más de colección. Pero yo me ponía a pensar en este caso con esta persona. Porque esta persona no es mecánico. Y todo el día se la pasa ahí. Y yo dije, qué interesante. Porque aunque hoy lo eche a andar, mañana posiblemente va a ser otra, algo le va a fallar. Y yo dije, ¿por qué se aferra? ¿Por qué se aferra tanto a ese objeto? O sea, hay miles de carros. Y es ahí donde dije, pues es que es el valor sentimental que le ha atribuido a eso. Y yo te pregunto, ¿a qué cosas te aferras tú que no quieres soltar porque le has dado un valor sentimental o emocional? Y crees que no vas a encontrar uno mejor, o una mejor vida, una mejor casa, un mejor carro, un mejor celular, una mejor persona. Y no hablamos de consumismo. No hablamos de que, no sirve esto y lo tiras. No, tampoco hablamos de eso.
Simplemente ya cumplió su ciclo, ¿te das cuenta? Este carrito de acá ya cumplió su ciclo, pero la persona no lo ve. Y yo me ponía a pensar porque yo dije, a ver, si la realidad me está poniendo algo enfrente a lo cual la persona se está aferrando, ¿qué es aquello a lo que yo me estoy aferrando, no? Porque yo soy parte de este contexto. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es aquello a lo que me aferro? Porque, dándote más contexto, yo me ponía a analizar. Es que si el carro estuviera bien, ¿qué historia tan interesante tendría que contar la persona de su vida? ¿O qué cosa en su vida diaria haría si no tendría que estar reparando ese carro? Y yo dije, es que muchas veces nos aferramos porque justamente esa historia, ese objeto, nos da una historia, nos da un valor emocional, sentimental, de cómo justificar nuestra vida, de que estamos haciendo algo en la vida. Y si te quitaran ese juguetito, ese dulce, esa persona, ¿qué quedaría de ti? ¿Qué historia contarías? Y yo dije, muy interesante, porque seguramente esta persona no tendría una historia que contar, no tendría una historia que justificarse. O a lo mejor y sí, la historia de que vendió un carro ahora, la historia de algo que es pasado. Y a lo mejor ahora se aferrará a esa historia, ¿te das cuenta? Entonces yo dije, muy interesante, porque las personas, y lo he seguido en sesión, se aferran a muchas cosas con tal de hacer más interesante su vida. Y traigo un contenido un poquito fuerte que ahorita te voy a empezar a poner, porque me di cuenta que justamente las personas somos quien generamos ese caos. Que el carro se descomponga, por ejemplo. Y yo en el pasado, cuando era adicto al caos, a la negatividad y a todo eso, ¿sabes qué me pasaba a mí? Me llegaba dinero, se descomponía la lavadora. Me llegaba dinero, aparecía un gasto de improviso. Que de repente se descompuso el tres focos de la casa. Que de repente se descompuso, no sé, la computadora. Que de repente cosas que yo no sabía que yo las generaba. Y yo dije, a veces, cuando somos adictos al caos, a la negatividad, al drama, necesitamos no solamente una historia, sino algo a lo que aferrarnos para hacer nuestra vida más interesante, porque sin eso, nuestra vida sería muy aburrida. Y yo te pregunto, ¿qué cosas en tu vida, si te quitaran, quedaría tu vida al descubierto, vacía? Y te darías cuenta que quizá la historia que te has contado de tu vida no era tan interesante como tú creías. Yo, por ejemplo, me di cuenta cuando estaba desarrollando este episodio que todavía hay partes de mi pasado a las que me aferro. Inconscientemente, o sea, me tuve que poner mucha atención en mis pensamientos porque era decir, es que esta parte del pasado puede cambiar. Me aferraba a esa idea de que podía cambiar. Me aferraba a la idea de que podría ser mejor mi infancia, podría ser mejor la relación con mis papás. Ayer me pone a pensar que podría ser mejor la relación familiar que tengo con cada uno de los miembros de mi familia. Me aferro a una fantasía. Al pasado, porque aferrarse viene del pasado, no te puedes también aferrar a algo del futuro que todavía no conoces. Posiblemente tu fantasía, pero es lo mismo, o sea, aferrado, aferrada. Por ahí te lo explicaba en el video del toro mecánico. ¿A qué cosas te aferras? Que sabes que ya deberías haber soltado, pero no las has soltado porque eso hace tu vida más interesante. Y no te estoy pidiendo que lo sueltes ahora mismo.
Haz una lista, sin justificaciones. ¿Qué cosas en tu vida cuestan más de lo que valen, pero sigues manteniendo? Como en el caso de esta persona. Ese carro yo creo que, de hecho, va a ser muy difícil que lo venda, ahora que lo veo. ¿Por qué? Porque ese carro ya le ha metido tanta mano, tanta energía, y no solamente dinero, porque te hablaba al principio de qué tanto te está costando eso. Y ahorita te vas a dar cuenta. Porque no solamente va de la parte económica. ¿Qué tantos recursos mentales te está costando eso? ¿Qué tantos recursos emocionales? ¿Y qué tantos recursos físicos? Porque yo a esta persona, desde las 7 de la mañana hasta las 2 3 de la mañana, ahí en el carro. Y diario. Y yo digo, ¿no tendrá algo más interesante que hacer en su vida que solo el carro? Yo dije, es que claro, si le quitas el carro, su vida será muy aburrida. El detalle es que no nos enseñan a gestionar ese aburrimiento o el no estar en caos, el no autogenerarnos alguna situación, algún problema para tener en qué entretenernos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque veo muy seguido en redes sociales, bueno, tampoco es que entre muchas redes sociales, pero de las pocas veces que entro a TikTok, que es el que más entro luego a subir videos, me aparecen ahí ciertos videitos como de mi nicho igual, de transformación de véndele a la persona el resultado, véndele el proceso, véndele la transformación y demás. O sea, véndele la respuesta. Y anteriormente, la forma de vender era generarle una necesidad al cliente. O sea, básicamente te metían la manzana por la boca y te decían es que te hace falta comer manzana. Pero hoy ese speech cambió. Ahora ya no es te genero una necesidad. Ahora se disfrazó de transformación, de resultado y de varias formas que por ahí ven en redes sociales. Y yo dije, ¿sí será que hemos avanzado como sociedad? ¿O solamente cambiamos de nombre a uno más bonito? Porque qué desarrollo de conciencia, qué camino, qué potencial estás desarrollando tú para dejar de estar gastando tus recursos en cosas que no necesitas y te sigues aferrando a eso. ¿Qué camino no has querido transitar por estar esperando que alguien venga y te resuelva? Yo ahorita te puedo subir a internet un curso de, mira, compra este curso, te va a resolver tu ansiedad. Compra este curso, te va a resolver tus finanzas. Compra este curso, te va a resolver tal cosa. Y yo me puedo agarrar de ahí, de tu ansiedad, de que tú quieres ya resolver ese problema en tu vida. Pero ¿y si realmente no lo quisieras resolver? Porque en sesión tengo ese tipo de casos. Personas que dicen quiero bajar de peso, pero no quieren bajar de peso. Personas que dicen quiero vender esa casa, pero no quieren vender esa casa. ¿Por qué? Porque energéticamente la tienen así, mira, del pescuezo a la casa. Quieren soltar a esa persona, pero espiritualmente lo tienen con un grillete aquí. No siempre como es abajo es arriba, porque antes la experiencia es acá arriba. Y luego me preguntan, es que ¿por qué no se vende la casa? Es que ¿por qué no consigo otro trabajo? Es que ¿por qué no cambia mi vida? Es que ¿por qué no llega esa persona que tanto he manifestado? Es que, y es que, y es que, y es que. Es que ¿a qué cosas te aferras? ¿Qué cosas en tu vida llevas tiempo y energía invirtiéndole más de la que mereces que tú sabes que ya deberías de soltar? Porque a veces no solamente es algo físico, es un pensamiento, un patrón, que eso se ve manifestado en una parte física.
Y veo mucha gente en redes sociales, como te dije, desesperadas por respuestas, porque les digan qué hacer con su vida. Y mucha gente se aprovecha de eso. Mira, este curso te va a resolver el que no sepas qué hacer con tu vida. Este curso te va a dar la vida financiera que tú quieres. Te vendo yo soluciones a tus problemas. Pero detrás de eso no es una solución, porque estás comprando más ansiedad. Estás comprando el perderte más. Estás comprando el no saber resolver tus problemas. Porque yo te puedo vender el curso, pero es el camino que yo transité. Es mi experiencia. Y si bien te puede inspirar, no quiere decir que sea tu camino. No quiere decir que sea tu misma experiencia. El camino es individual. La experiencia es individual. Viniste a este juego, a este mundo, por ti y para ti, aunque se diga un poco egoísta. De modo que si tú vas y te compras un curso, cualquier cosa que tú crees que te va a dar esa solución a tu vida, a dejar de estar en drama, en caos, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Realmente comprando algo que te va a ayudar? ¿O solamente evadiendo tu propio camino? Porque por eso te preguntaba, es que esta persona no va a vender el carro. Esta persona no quiere que incluso que se venda el carro. Y si lo llegara a vender en el mejor de los casos, ¿sabes a quién sería? A un familiar cercano. ¿Sabes por qué? Porque implicaría tenerlo ahí. Implicaría de que si esa persona cercana se les compone, esa persona va y lo arregla. Son resolvedores, proveedores, personas que no tienen nada que hacer y se la pasan resolviendo por todos lados. Porque es su forma de hacer más interesante su vida. De modo que a lo mejor ese curso que estás comprando, eso lo que estés haciendo, pregúntate si realmente es para no aburrirte o porque no quieres soltar algo. Porque por ahí tengo personas que dicen, es que no se vende mi casa, es que ya me quiero divorciar de esta persona, pero no se da el divorcio. Es que ya llevo 6 años en el divorcio. ¿6 años? 6 años intentando vender esa casa, 6 años intentando vender ese vehículo. ¿Te das cuenta que no hablamos de consumismo? No hablamos de algo que hay más adentro. Y cuando vamos a revisar, salen las historias que ahorita te voy a contar. Personas que dicen, es que ya me quiero salir de casa de mis papás. Y se van a vivir a 2 cuadras de ahí. Siguen visitando a los papás con el pretexto de nada más vine a visitarlos cuando sigo durmiendo ahí, me sigo bañando ahí, sigo comiendo ahí, sigo dependiendo de ellos, me sigo aferrando a ellos. De ahí surge el famoso término mamitis o papitis. Acá en este caso, carritis, cursitis y todo lo que termina en itis, que eso se ve manifestado en tu cuerpo físico, en todas aquellas enfermedades que terminan en itis, gastritis, enteroenteritis y todo lo que termina en itis. ¿Por qué? Son cosas a las que te aferras. Son sentimientos, son emociones, son historias, son patrones de conducta. En el caso de una persona que tuve por ahí en sesión, me decía, es que ya llevo 6 años intentando divorciarme. Ok, 6 años. ¿Y qué ha pasado? No, pues mi ex siempre me pone que esto, que el otro, que falta esto, que hay que llevar este documento, que ahora esto otro, que de repente no quiso, que de repente sí quiso, que de repente sí, pero a la mera hora ya no, y ya así llevan 6 años. Y yo digo, qué interesante, porque ¿qué sería de tu vida si no tuvieras ahorita que estarte divorciando? Es más, imagínate que ya se resolvió el divorcio en este preciso instante de tu vida. Ya, se resolvió. ¿Qué harías de tu vida?
Y las personas se quedan como de, no, pues me pondría, no saben ni qué decir. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con su vida. Están esperando a que alguien venga y les diga qué hacer. Y como no saben qué hacer con su vida, ¿sabes qué generan? ¿Sabes de qué llenan su vida? De caos. De que el carro se les descomponga, la lavadora se les descomponga, que el celular se les descomponga, que el hijo se enferme, que una enfermedad, que un accidente. Es generado por uno. ¿Y duele mucho admitirlo? Sí, porque yo en el pasado fui esa persona. De repente yo te puse el ejemplo. Es que se descompuso la computadora. Chinga. De repente se descompuso la lavadora. De repente esto otro. De repente salió este gasto. Y yo dije, a ver, ¿por qué estoy generando este patrón? Que me está llevando a que mi economía, por ahí se fuga el dinero. Porque eso al final se refleja en tu economía, en todas esas fugas. ¿Por qué? Porque no tienes una estructura mental, emocional. No tienes pilares, como por eso se llaman aquí arquitectura interna, arquitectura financiera y demás videos, pilares que subo en internet. ¿Por qué? Porque son justamente estructuras que sostienen al ser. Pero cuando tú no tienes claro tu rumbo, tu dirección, cuando tú no te crees capaz, andas como pollo sin cabeza en la vida, esperando a que alguien venga y te resuelva, a que ese curso que compraste, esa situación en la que estás, venga y te resuelva. Pero inconscientemente no quieres que se resuelva. Porque hay personas que no tienen problemas, los generan, como ya te puse mi ejemplo, y no lo saben. El caso del chico. Te dije, él no es mecánico y no tiene que estar todo el día ahí, pero está. Y yo me pregunté, ¿y si esa persona necesita que el carro esté descompuesto para tener algo que hacer? En el caso de esta persona, de su divorcio. ¿Y si esa persona necesita que su divorcio no se resuelva para tener algo en que entretenerse, justificar su vida? Porque al final, después yo de darme cuenta de eso hace mucho tiempo, me di cuenta que era yo mismo quien estaba bloqueando mi propio camino. ¿Por qué? Porque decía, es que quiero vivir una vida diferente, es que quiero vivir más en paz y bla, bla, bla. Pero inconscientemente había incoherencia, había aferrarse. ¿Por qué? Porque ese era el camino conocido. Porque esa historia me daba un pretexto, una justificación del por qué no me había movido. Me daba valor sentimental, me daba un valor emocional. Y yo te pregunto, ese carro del que te puse de ejemplo, en tu vida, ¿de qué forma está representado que te sigues aferrando? Y te pregunto, ¿y si el carro no se descompone solo? ¿Y si tú lo necesitas descompuesto? Está fuerte, ¿verdad? Porque yo te pregunto, ¿y si en el momento en el que ese carro estuviera bien, o eso es lo que estás viviendo, ya se hubiera resuelto, habría un vacío que no sabrías cómo llenar, cómo gestionar? Porque hay personas así. A lo mejor no lo dicen, no lo piensan conscientemente, pero generan sus propios problemas para tener algo que resolver. Y ahí se te siguen yendo tus recursos para entretenerte, para sentirte útil, para no tener que quedarte en silencio contigo misma o contigo mismo, para no tener que preguntarte quién eres cuando no tienes nada que arreglar. ¿Te has preguntado? Imagínate que hoy no tienes nada que arreglar, que ya se resolvió tu divorcio, tu enfermedad, ese trámite, esa relación, ese problema económico,
ese patrón mental que traes ahí cargando, esa situación. Ya hoy se resolvió. ¿Podrías saber estar tú contigo en silencio, en paz? Porque tú puedes decir que sí. Pero esto, cuando has vivido mucho tiempo constantemente en estar generando problemas, situaciones, drama, caos, negatividad, te va a ser muy difícil transitar otro camino porque no lo conoces. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado o acostumbrada a estar tú contigo misma, contigo mismo. Por ahí lo mencionaba ayer en el reto, en el camino de la neutralidad en el episodio 2, que va a salir pronto. Son personas que no saben estar sin hacer algo. No saben estar sin justificar su existencia a través de un problema. No saben estar sin un problema. Y lo más interesante es que muchas de esas personas no se dan cuenta de que los problemas que resuelven son problemas que ellas mismas crearon. Porque en este ejemplo de la persona que se estaba divorciando, al final nos dimos cuenta que ya no quería soltar a esa persona. Y dijo, no, pues sí, ya lo acepto, sí. Soy yo quien no ha querido divorciarse de esa persona. 6, 7 años ahí. Y tengo otros casos en personas que fueron socios, vendieron el proyecto, el emprendimiento, y todavía siguen disputándose después de 10 años la mitad de ese proyecto. 10 años. ¿No será más bien que no quiere soltar? En el caso de esta persona. Es que no quería divorciarse. ¿Por qué? Porque eso era lo más interesante que había en su vida. Sus hijos ya estaban creciendo y pues ya no la necesitaban. Ya sus hijos básicamente ya no. Ya no. Pero ella necesitaba algo a lo que aferrarse porque no sabía cómo llenar ese vacío, ese espacio. Y ese es el detalle, que muchas veces no nos enseñan a cómo gestionar ese vacío, ese espacio que queda. ¿Por qué? Porque muchas veces esa rebanada de pastel que se llama familia, amigos, círculo social, finanzas, salud emocional, amor propio, deporte y demás, que debería estar repartida en varias rebanaditas, de repente esa rebanada solamente, más bien ni siquiera rebanada, es el pastel completo que se llama pareja, trabajo, proyecto, no sé. En este caso, la persona, ¿sabes por qué no quiere soltar? Porque toda su vida fue eso. Toda la vida fue esa persona, su pastel completo. Entonces imagínate quitarle el pastel completo, pues ¿cómo? Se me va a ir la vida ahí. Personas que toda su vida han trabajado. ¿Cómo que me vas a quitar el trabajo? ¿Cómo que ya se acerca mi jubilación? Y empiezan a buscar otro trabajo. Algo que hacer, algo que resolver. En el caso de acá, te dije, si hoy el carro no le fallara, seguramente hoy esa persona busca algo que descomponer. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que no tuviste nada que resolver y te sentiste bien? Jaque mate con esa pregunta, ¿verdad? Porque si tu respuesta es no me acuerdo o eso no me pasa o casi no me pasa, aguas ahí, ¿eh? Porque tienes una adicción al caos. Y no es que sea malo resolver, no es que sea malo tener problemas. Pero tengo muchas personas en sesiones que me dicen es que quiero una vida más en paz, más tranquila. Pero no quiero soltar a esa persona. Pero no quiero soltar ese carro. Pero no quiero soltar esa casa. Pero no quiero soltar esa historia de mi pasado, como en mi caso. Pero no quiero soltar la victimicidad.
de dónde puede venir eso? Si tú en tu casa, cuando eras pequeño o pequeña, todos los días había un problema, una crisis, un enfermo, una pelea, siempre había algo que resolver, siempre había algo que hacer. ¿Qué aprendes tú? De que posiblemente la calma es algo que pudiera pasar. O quizá que la calma nunca la conociste. Que el silencio es peligroso incluso. Que estar ocupado gestionando algo es lo normal. Por ahí yo recuerdo que en mi familia mi papá me decía cuando no estaba haciendo nada. Me preguntaba qué estaba haciendo y yo le decía pues nada. Y decía no sirves para nada. Y yo dije qué interesante porque ahora que lo veo de grande, ¿qué genera eso? Adultos que siempre estén ocupados. Y dijeras no ocupados en sí mismos. Porque eso pues ya te echaré la mano a darte cuenta de eso, ¿no? De tus patrones, sino ocupados en el exterior, en resolver la lavadora, la computadora, el carro, la escuela, los trámites, el divorcio, la casa y bla, bla, bla. ¿Esa es tu vida tan interesante? Yo te pregunto, ¿a qué cosas te aferras? No por su valor, sino porque sin ellas no sabes qué hacer contigo. Porque aquí no hablamos del valor del objeto. Ese valor se lo das tú. Habla de lo que el objeto hace por ti. ¿Te das cuenta? Te da identidad, a lo mejor ese divorcio, ese trámite. 6 años. Yo también cuando me llegó esa persona dije, 6 años, hermana. Y dije, evidentemente, si sales de aquí, de esta sesión, y no te divorcias, muy difícilmente algo en la vida va a hacer que te divorcies. Lo mismo con ese carro que te dije. Muy difícilmente se va a vender ese carro. ¿Por qué? Porque inconscientemente la persona lo trae aquí, mira, atado. Porque ese valor le da identidad, es su identidad. Imagínate, se estaría yendo su identidad, como te dije con ese pastel. Yo te pregunto a ti, ¿eso te da identidad? ¿Te da ocupación? ¿Te da una razón para no ver algo que no quieres ver? ¿Y qué es eso que no quieres ver? ¿Qué es ese vacío? Porque quizá no te han enseñado a con qué llenar o con qué llenar tu vida. Y tú la has llenado con cualquier cosa, con cualquier sustancia, con cualquier persona, con cualquier objeto, con cualquier cosa que llegue. Como te dije, yo hoy vengo y te vendo un curso, yo sé que me lo vas a comprar. Cuando yo veo eso en una persona, digo, esta es la persona perfecta para venderle un curso, pero no lo hago. ¿Por qué? Conciencia detrás del acto. ¿Con qué llenas tu vida? ¿Te has preguntado? Cuando no soportas el silencio, cuando no soportas no estar en caos, ¿con qué llenas tu vida? Porque eso es fuerte. Y es a lo que te aferras. ¿Te hace justificarte frente a los demás? Cuando te preguntan, pues, ¿qué has hecho? Porque eso genera una ganancia secundaria. ¿Y cuál es esa ganancia secundaria? Yo te pregunto, para que encuentres esa ganancia secundaria. Porque detrás de cada situación en la que te aferras, hay algo que ese aferramiento te da. Y no es juicio, es información. Pregunta,
¿Qué te da esa situación que perderías si la sueltas? Como en mi caso, yo dije, bueno, pues es que me estoy aferrando a una historia de que las cosas podrían ser mejor. ¿Y eso qué genera? Que cuando alguien me pregunte por mi familia, pues ¿sabes qué? Es que ahorita no son mejor las cosas, pero es por esto y por el otro. Me da una razón para justificarme y decir el por qué no es la situación así. O sea, una razón para quejarte, para justificarte, para seguir igual, para decir por qué no has avanzado en la vida, por qué no has tomado decisiones, por qué no llega otra persona. Aunque tú en la forma digas, es que yo ya lo intenté todo. Sí, en la parte física, pero en la parte interna, personas que dicen, es que quiero cambiar mi situación económica, pero no la quieren cambiar, porque eso les da una razón para quejarse. A esta persona que quería divorciarse desde hace 6 años, no la quería soltar. ¿Por qué? Porque eso le da una razón para victimizarse, para seguir exprimiendo al otro económicamente. Para ella no buscarse un trabajo y generar su propio recurso y obtener dinero. Prefería exprimir al otro. Eso le daba, eso era su vida. Y he tenido otras personas en sesión que su casa no se le vende desde hace 20 años, su emprendimiento no da desde hace... ¿Qué beneficio oculto tienes detrás de eso? Personas que quieren mejorar su economía, pero no la quieren mejorar porque eso les da una razón para quejarse, para hablar de lo difícil que está la situación. Les da una justificación de por qué no avanzan en la vida. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que no tuviste nada que resolver? ¿Y cómo te sentiste? Porque ahí entra la ansiedad, la desesperación. Ahí entra tu programación. ¿Quién te enseñó que tendrías que estar resolviendo todo? ¿O tendrías que estar resolviendo siempre algo en tu vida? Porque como decía mi papá, regálale un carro viejo a un amigo y va a ser pobre. Quizá lo mismo pase contigo, con los problemas. Que cuando te regalas algo a ti misma o a ti mismo, como por ejemplo problemas, tienes algo en lo que ocuparte. Y por eso te justificas que no sales de ese estado. Está fuerte el episodio, sí. Y yo te pongo aquí Acuérdate que después del regaño viene la transformación porque no me gusta dejarte regularmente así. Pero es necesario que entres en conciencia. Porque yo te pregunto, ¿cuál es aquella puerta que no has decidido cerrar? Porque el aferramiento más caro no es a esa situación, no es a ese carro, no es a esa persona. No es a esa casa, a ese proyecto. Es a la idea de que el pasado podría haber sido diferente. Es a esa historia justamente, a ese sentimiento, a esa fantasía. Porque hay una puerta que mucha gente tiene abierta hacia su historia, a lo que vivió, a lo que sufrió, a lo que fue feliz, a lo que perdió. Pero el costo de tener esa puerta abierta no lo has calculado, como te dije al principio. Y no puedes construir
algo hacia adelante, una vida diferente, algo diferente, si una parte de tu energía sigue mirando hacia atrás, esperando que algo cambie. El pasado no cambia. Lo puedes resignificar, sí, que es a lo que llaman cambiar. Pero el costo de esperar a que cambie, ese sí es real y te lo sigue cobrando hoy en día. Y con eso no te estoy diciendo, no te metas a terapia, no tomes ese curso. Y tú dices, pero ¿cómo? Me acaba de decir que no, que esos cursos y que no sé qué. ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde estar esperando que el otro venga y te resuelva? Ningún curso te va a resolver. Ni esa persona, ni tener pareja, ni esa casa, ¿no? Es que te das cuenta que no hablamos de ese otro. Hablar del dinero no es hablar del dinero. Hablar del carro no es hablar del carro. Hablar de tu pareja no es hablar de tu pareja. Yo ya te puse mi ejemplo de mi historia que me contaba. Pausa. Pero lo que no estaba viendo era el costo de mantener esa puerta abierta. Porque no solo, en este caso, la persona del carro está gastando recursos económicos, está gastando energía mental, emocional, energía física, que podría estar usando para manifestar algo diferente. Una vida más interesante, ¿te das cuenta? Más acorde, más afín, una vida con más valor, sin caos. Porque ¿cuál es el costo emocional? Cada vez que revisas el pasado desde el aferramiento, el sistema emocional vuelve a procesar algo que ya procesó antes. Entonces ese patrón se sigue siendo más grande, con más energía. Es como cargar una batería que tiene una fuga. Nunca llega al 100 porque siempre hay algo drenándola. Y también te cuesta energía mental. Energía mental de que se va a mantener viva esa historia del pasado, pero en el presente, esa energía mental no la estás ocupando para crear algo nuevo. Y en la parte física, aquello a lo que te aferras está generando que no venga lo que dices que quieres manifestar. Esa pareja, ese proyecto, esa tranquilidad, esa claridad. El espacio que ocupa, lo que no sueltas, es el mismo espacio donde podría estar lo nuevo, pero no lo sueltas. No es metafórico, es física emocional. ¿Y cuál es el costo del aferramiento? Yo te pregunto, ¿cuánta energía mental diaria le dedicas a lo que no has soltado? Híjoles, esta pregunta está, pero ponle un porcentaje en el caso de esta persona. 6 años en esa relación. 6 años, imagínate. Era una persona que no dormía. ¿Para qué te cuento? 6 años, ¿verdad? O sea, ahora sí que 6 años se dicen solo, ¿verdad? ¿Tú crees que esa persona se dedicaba solamente en una parte del día a pensar en esa situación del divorcio? Era tan grande el problema porque era tan grande su vacío. Si a esta situación le podríamos poner un porcentaje, yo te puedo decir que era pues más del 50%. Pero al menos hoy ya lo puedes ver. Y puedes tomar una acción diferente. Y te pregunto, ¿qué crees que estaría llegando a tu vida si ese espacio estuviera libre? Porque quizá lo que necesitas es tomar esa decisión para que llegue eso que quieres tú manifestar. Pero ojo, porque una vez que llegue, si tú vienes de esta adicción, posiblemente lo vas a querer sabotear, posiblemente lo vas a encontrar fallas, posiblemente le vas a querer revisar el celular, posiblemente se va a descomponer otra cosa. Por eso es necesario que trabajes en tu interior.
Porque el aferramiento no es gratis. Tantos años te has aferrado a algo que se ha generado una adicción. Y eso ha tenido un costo mental, emocional y económico. Y más, en más recursos. Por eso te digo, el aferramiento no es gratis, ¿eh? Nunca lo fue. A lo mejor te contaron esa historia. La diferencia acá es que cuando tú ya ves eso, ya no puedes pretender que no tiene costo. Y te decía, si sigues aferrado a eso, no es porque no puedas soltarlo, sino porque te da algo que todavía no estás dispuesto a perder. Y digo perder, que es lo que se llama ganancia secundaria. Y el mecanismo más silencioso que por ahí dicen muchos terapeutas. Y es el más poderoso que sostiene el aferramiento. No es racional, no es lógico, pero sí es real. La ganancia secundaria es lo que obtienes de un problema que no quieres resolver. No es consciente, pero mientras no lo veas, eso va a seguir siendo más fuerte que cualquier razón lógica que tengas para cambiar. Y no te lo digo como crítica, sino como observación. Tú hasta este punto, tú ya viste algo a lo que te aferras, o algo, o varias cosas. Y yo te voy a poner aquí algunos ejemplos de ganancias secundarias. Puede ser que sea la tuya. ¿Te suena alguna de estas? Ah, pues es que esa historia me da identidad. ¿Quién soy? Me da una razón. Porque mientras eso no se resuelva, no tengo que moverme. ¿Y tú crees que necesitas tener resuelto eso? ¿Tú crees que necesitas tener ese título, esa carrera, ese carro, ese millón de pesos en el banco para que tu vida cambie? Por ahí me cuestionaba ayer una persona en un TikTok. ¿Puedes mostrar tu cédula profesional de psicoterapeuta? Y dije, ni siquiera soy psicoterapeuta, hermano. Yo no estudié eso. Yo me autonombré así por el camino que he transitado, por toda la serie de corrientes de terapias, por todo el proceso de sanación que he transitado. Y me hice experto en esta parte del inconsciente, de terapia. ¿Por qué? Porque indirectamente la vida me fue llevando a esa parte. Pero yo no estudié eso. Y tengo otras personas en sesión que me dicen, es que no puedo poner mi negocio porque no tengo el título de chef, no tengo el título de, no sé, auditor de marketing, yo qué sé. Cuando son personas que tienen, pero si tuvieras el potencial que tiene la persona, personas que no estudiaron finanzas, pero la vida las fue llevando a esa parte de finanzas. Pasaron por muchos módulos de finanzas, de marketing, de ventas, de retail, o sea, la persona más experta que puedas conocer. Pero porque no tiene un título, no se atreve a poner un emprendimiento, no se atreve a dar asesorías, no se atreve a subirse a redes sociales. Como esta personita. La personita cree que yo necesito su autorización o la autorización de la escuela o de un título para poner mi proyecto. Y no estoy diciendo que no estudies, que sea malo tener un título, no. Pero ponte a pensar, por ejemplo, las personas que más chido les va. Mark Zuckerberg, personas que ni siquiera terminan la universidad. Y ojo, no estoy diciendo que no estudies. Sí, estudia, pero emprende a la par. Da ese paso, como te pongo aquel ejemplo. Ah, pues mientras eso no se resuelva, no tengo que moverme. Mientras no llegue ese millón de pesos, sigo justificándome en la vida que tengo. Mientras no llegue ese millón de pesos, no cambio mis hábitos, mi vida. No tomo acción. No. Eso va a ser el resultado de haber tomado acción. Tú estás esperando a que llegue esa abundancia financiera
para moverte, para empezar a hacer las cosas. No, mi vida no es así, es al revés. En esta persona que no soltaba a esta persona desde hace 6 años. ¿Y qué será de ti si de repente hoy te decidieras a soltar a esa persona? ¿O crees que solamente cuando sueltes a esa persona te vas a permitir vivir, te vas a permitir ir de viaje, te vas a permitir, no sé, estudiar otra cosa, te vas a permitir ser feliz, te vas a permitir... ¿Quién te dijo que tienes que usar eso como pretexto o justificación? Porque aquí hay otra. Te da pertenencias. Porque ese dolor te conecta con personas que comparten algo similar. Y ahí tienes el grupito de amigos, amigas, alcohólicos, en modo víctima, que se quejan de la vida, de las finanzas, de mamá, de papá, de la vida, del sistema, del gobierno. Personas que comparten algo similar. Como decía en otro episodio, en el episodio pasado. La carencia genera más carencia, pero también sabes qué genera unión. Porque mientras todos estemos igual, pues no hay falla, pues todos estamos igual. Entonces aquí está mi aporte, mi granito de carencia. Y también puede ser que esa ganancia secundaria sea protección. Porque si sueltas eso, tendrás que arriesgarte a algo nuevo. Y eso da miedo. O la otra, te da tiempo. Porque aferrarte a eso pospone decisiones que no quieres tomar todavía. O por otro lado, te justifica. Porque te da una razón válida, según tú, para que las cosas estén como estén, para que tu vida sea como es. La consecuencia, que cada ganancia secundaria tiene consecuencias. Porque lo que dices querer no llega. No porque el universo te castigue, es que tú misma, tú mismo te estás castigando. ¿Por qué? Porque el espacio donde llegaría a eso está ocupado. Que aparte de, bueno, ese es otro tema del espacio, ¿eh? Porque no solamente es quito esto y meto esto otro. Tampoco va de eso, pero bueno, lo dejo ahí como de manera general, porque tampoco va de eso. Tienes que actualizar tu contenedor. Por ahí mencionaba eso del contenedor en el reto 21 del Sagrado Femenino, me parece, en algún episodio. Entonces yo te pregunto, ¿qué es eso a lo que te aferras? Porque el aferramiento más costoso no es al carro, no es esa relación, es al pasado y a la versión de ti mismo o de ti misma que existía ahí, a la persona que te lastimó, al momento en que todo era diferente. Pero ¿qué crees? El pasado ya no existe, ya no está. Te estás aferrando a nada. Malas noticias. Pero tu sistema emocional no sabe eso y sigue tratando esa historia, esa situación, ese carro, esa persona, como si estuviera todavía ahí, presente, real. De modo que estás trayendo tu pasado al presente. ¿Cómo crees que va a ser tu futuro? Entonces, te quiero dejar esa reflexión para que te animes a hacer los cambios. No tienes que soltar todo de golpe. Tampoco. O sea, no tienes que irte a cambiar de casa a Dubái, irte a vivir a Marte, iniciar esos 10 proyectos que tienes paso a pasito, uno por uno. Tu sistema tampoco está acostumbrado a iniciar 10 cosas de golpe, paso a pasito, pero tampoco te me estanques, como en este caso, 6 años. 6 años mientras me decido a soltar. Personas que llevan 10 años en terapia, y no es que sea malo, pero yo digo, ok, ¿no has tenido las herramientas suficientes como para que tú mismo o tú misma te sanes? No está mal que vayas a terapia, no está mal que estudies, no está mal, sí, pero qué camino, qué recursos, qué has hecho tú por tu cuenta. Diría por ahí mi papá, ¿siempre vas a andar pidiendo chichi?
Y no está mal que pidas ayuda y demás, pero si a cada rato te pasa algo y tienes que llamar a tal persona, te lo dije hace rato lo de los cursos. ¿Y tú qué hiciste para desarrollar, para solucionar? Pero tampoco te me aferres a eso, porque como en el caso del chico, no, pues ya desarrollé sobre mecánica, ahora pues me aferro a esto porque me aferro al carro. No, mi hermano, pues si le sabes a la mecánica, pues métete de mecánico, métete a hacer otras cosas, emprende de mecánica, da cursos de mecánica, puedes hacer otras cosas en lugar de estar perdiendo tu tiempo solamente en eso, aferrándote a una historia. ¿Te das cuenta? El equilibrio no es ni una ni la otra, ¿eh? Por eso te traigo aquí ambos casos. Y pues nada, si te gustó este episodio, no te olvides de suscribirte, darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un beso y un abrazo. Bye bye.